Listo, bueno. La primera es respecto al tema de cuando, bueno, tengo un caso, pues he conocido, pero no sé cómo es la figura jurídica que maneja. Es una persona ya mayor de edad, póngale usted 90 años, ¿sí? Tiene sus hijos, ya todos grandes, en fin. Y él hizo una figura donde él tenía varios bienes, casas, lotes, en fin. Y lo que él definió era que a todos, a cada uno, tratando de conservar su proporcionalidad, a cada uno le dio a este una casa, al otro un lote, valores similares, pero dentro de eso dice, por ejemplo, a Julanito le doy un apartamento, pero mientras yo esté vivito y coleando, ese apartamento que esté alquilado, la plática es para mí. Cuando yo ya muera, pues ya pasa directamente a mi hijo, ellos no tienen que hacer pues ya procesos de sucesión ni nada de eso. ¿Cómo se llama esa partecita, doctor, esa figura como tal? Sí, y sabes que, Javier, que eso se está dando bastante ahora perdón, Javier, José. Entonces, para evitar el proceso, el trámite de la sucesión o para evitar conflictos entre los herederos. Mira, eso se llama la venta con reserva de usufructo. Venta con reserva de usufructo. Es decir, lo que los romanos llamaban la nuda propiedad. Fíjate que los romanos eran muy grandes. La nuda propiedad, es decir, la propiedad es nuda. ¿Por qué? ¿Qué es el usufructo? El usufructo es el uso y es el goce de un bien. Entonces, en ese ejemplo que José estaba planteando, se hace esto, es decir, ya listo, hijo, el apartamento va a ser para usted, ¿sí? Pero mientras yo vivo dentro del apartamento usufructo, o bien el ejemplo que tú dabas, se va a arrendar, pero el fruto, porque el canon de arrendamiento es un fruto, el fruto es mío. Sí, eso es la venta con reserva de usufructo, se hace por escritura pública y es perfectamente válido, es perfectamente lícito, porque lo único que la ley prohíbe entre padres e hijos es la venta al hijo menor de edad. Por eso es que la ley lo llama el hijo de familia, ¿sí? No, pero al hijo mayor de edad tú le puedes vender, arrendar, lo que quieras. Y esa es una figura que efectivamente a veces evita conflictos y también evita porque a veces sin la consulta ese papá hace la venta y al otro día entonces los hijos llevan al viejito a un ancianato porque se van a quedar con la casa o se van a quedar con la finca. En cambio, con la reserva de usufructo se evita esa situación de engaño. Bueno, gracias. Y la otra pregunta, era respecto al tema que estábamos hablando. Entonces, supongamos que ese hijo que está por nacer, la mamá tiene 2, 3 meses de embarazo. Está el otro hijo ya mayor de edad que quiere pues quedarse como todo, ¿sí? Digamos, si el juez no le admite o el notario pues no puede hacer el tema de sucesión como tal, tengo entendido que también la ley debe proteger ese patrimonio. Entonces, ¿qué ocurre? Ese hijo mayor, supongamos que el señor tiene vacas, tiene carros, bueno, ¿cómo se hace para que ese patrimonio se proteja mientras nazca el otro niño y que el otro no agarre y se lo dilapide porque pues digamos el otro mayorcito ya es el patrón y entonces ya empieza a vender las vacas, en fin, eso qué figura, cómo se puede manejar eso ahí? Claro, mira, ahí habría dos formas de proteger, ¿no? Y ambas están en el Código Civil. Una previa, que simplemente es una diligencia de lo que se llama jurisdicción voluntaria de inventario y avalúo de los bienes, ¿sí? Pero lo mejor de lo mejor de lo mejor es pedir el embargo o el secuestro o las dos cosas de esos bienes, porque un bien embargado sale del comercio, nadie lo puede vender. Y el secuestro es una forma de depósito. Entonces yo le puedo pedir al juez, hasta puedo ser muy honesto, decirle, mire, viene otro hermanito en camino, digámoslo así, pero hay tales y cuales bienes,
hay conflictos familiares, yo quiero que usted nombre un secuestre un administrador, un depositario. El juez nombra un secuestre y ese es el secuestre que va a estar justamente manejando esos bienes, evitando que esos bienes se deterioren o incluso ya cuando digamos el conflicto es mayor, pedir el embargo. ¿Por qué? Porque te repito, el embargo saca los bienes del comercio y nadie puede vender, nadie puede hacer absolutamente nada. Ahora bien, incluso cuando se inicia un proceso de sucesión, parece extraño, pero los procesos de sucesión, si ustedes los miran en el código de procedimiento, dicen, no, esto es muy rápido. Y a veces cuando hay conflictos familiares, procesos de sucesión, he tenido casos prácticos en mi trabajo profesional, sucesiones que han durado 6 años entre hermanos que no se ponen de acuerdo, que se pelean, que yo quiero el carro, que no, que el carro es mío, que yo quiero la finca, no, que la... Terrible, terrible, terrible. Entonces, cuando esos procesos están así en conflicto, igual cuando se liquidan sociedades conyugales, pedir el embargo de los bienes para evitar que alguien vaya a enajenar o constituir gravámenes sobre eso, ¿sí? Eso. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, doctor Patricio. Claro que sí. Habla Guillermo. Bueno, tengo una duda. Cuando hay varios hijos, y es el mismo caso que expone el compañero, existen diferentes propiedades o múltiples propiedades, digamos que por ley se está obligado a que cada hijo, si no existe la madre, que es obviamente a quien se le otorga el 50% de las propiedades, digamos ya están la sociedad conyugal, ninguno de ellos está vivo. Los hijos, todos deben repartirse por partes iguales lo que la sociedad conyugal dejó. Sí, sí, correcto, correcto. Pero, bueno, para ser más fácil la respuesta a tu pregunta, pensemos que todos los hijos son hijos de esa pareja, ¿sí? De los papá y mamá fallecidos, porque a veces se presentan problemas de cuantía de la herencia, cuando, por ejemplo, fallece, pero no, es que él tenía unos hijos con otra pareja o ella unos hijos con una relación anterior. Pero sí, papá y mamá murieron, todos esos hijos reparten absolutamente en igualdad de condiciones. Mira, la ley permite que esas particiones hereditarias se hagan de común acuerdo para evitar indivisiones, porque cuando ya vamos ante el juez, entonces el juez nombra un partidor y muchas veces el juez nombra lo que se llama en común y pro indiviso. No sé si han escuchado esa palabra, en común y pro indiviso, es decir, en comunidad. Entonces, a 3 hermanos les adjudico un apartamento. Caramba, y estos 3 hermanos no se quieren ver ni en foto. Entonces, Sí. si hago de común acuerdo, es mejor porque se puede negociar el reparto de los bienes. Mira, yo me quedo con el apartamento, tú quédate con el CDT, o yo te encimo una platica, alguna cosa. Porque cuando lo hago de común acuerdo en una notaría, el notario no entra a plantear esa exigencia que sí la hace el juez, que sean cuotas exactamente iguales, ¿sí? Entonces, Ok, pero... doctor, ¿sí? una pregunta. Cuando usted se refiere a común y pro indiviso, básicamente son bienes, digamos en la explicación, lo que usted nos está diciendo, son bienes que son indivisibles. Ejemplo, un apartamento, habría Correcto. que, o sea, no puedo quedarme yo con la mitad del baño, la mitad de la cocina, la mitad de la sala. Correcto. Sino simplemente es, hay que vender o se vende o se llega a un común acuerdo mediante una escritura pública o mediante un acuerdo escrito verbal, no sé cómo se hace ahí, para que los dos puedan tener la misma cantidad o el usufructo de esa venta, ¿cierto? Claro, claro. Mira, a ver, se adjudicó en común y pro indiviso. Pongamos a 2 hermanos. Obviamente, el ejemplo que tú dices es muy válido, ¿no? La mitad del baño, la mitad de la terraza, no. Entonces, verdaderamente que hacer una adjudicación así, cuando hay conflicto, es ganarse otro proceso. Es ganarse otro proceso que sea un proceso divisorio, que es judicial y que si otra vez dentro del proceso divisorio no hay acuerdo, entonces eso termina en un remate. Sí, realmente no es bueno, pero es que a veces son tan pocos los bienes o tanto los herederos que necesariamente hay que adjudicar en común y pro indiviso, y no hay otra. O ven otra fórmula, yo te compro o tú me vendes. Te compro el derecho herencial, no te compro la casa o casa, te compro el derecho herencial. Entonces, eso se hace antes de iniciar el trámite de la sucesión. Necesita escritura pública. Entonces, somos 4 herederos. Y resulta que hay 3 que lo que necesitan es plata.
¿sí? No necesitan la casa. Y yo soy el que tengo mucha plata. Entonces, ¿qué les digo? Mira, yo les compro su derecho herencial. Tantos millones tenga, y yo entonces con esa escritura pública adelanto el trámite de sucesión y me adjudica la totalidad de la herencia. Eso se puede hacer total o parcialmente, es decir, le puedo comprar a uno de los herederos o a todos si tengo recursos económicos y todos los herederos quieren vender, pero sí una recomendación, evitar que se formen esas comunidades de adjudicar bienes en común y puntiviso. Perfecto, doctor. Mil gracias. Bueno, entonces, mira, retornando a nuestro tema de la persona, sobre todo lo hemos planteado así, de cuando hay dudas, nació con vida, o cuando van a nacer, o sobre todo la duda que vamos a plantear tiene que ver otra vez con el hijo póstumo. Oye, resulta que el hijo póstumo está naciendo hoy, y viene un familiar, dice, no, qué pena señora, pero ese hijo no es de mi hermano fallecido, porque que tenía un novio, y dice, no, mentira, yo un novio, etcétera, etcétera. Ahí se plantea un tema que en doctrina se llama la confusión de la paternidad, cuando hay incertidumbre respecto de quién es el padre de ese hijo. Incluso ha habido muy excepcionalmente figuras de confusión de la maternidad, pero muy excepcionales. Es cuando hay dudas de quién es la mamá o cuando hay dudas quién es el papá. Sin duda que va a ser más recurrente el tema de la confusión de la paternidad. Porque, ¿por qué la incertidumbre? Porque el periodo fértil de la mujer es variable, no es de un día, no es de un segundo, no es de un minuto, ¿sí? El periodo fértil varía 8, según dicen los ginecólogos, de 8, 10, 12 hasta 14 días, bueno, eso varía, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando se plantea ese tema de la confusión de la paternidad? Y a mí me interesa desvirtuar. Yo quiero desvirtuar que ese hijo no es del que estuvo casado con esta señora, sino que es de otra persona, por tanto la herencia se va a repartir en otra forma, ¿Qué hacemos? Yo creo, no sé si estoy mal, recuerdo que se presume la concepción, ¿verdad? Que es artículo 92. Claro, pero sigue. Aparte de eso, yo creo que habría que hacer, pues, prueba de ADN. Ya, pero espérate, sí, correcto. Antes de la prueba de ADN, léeme ese artículo que me estás citando. Léemelo pausadito, porque los que no tienen el código, quiero que me digan qué entienden de ese artículo 90 del Código Civil. Empieza. Bueno, artículo 92. 92, perdón, 92, sí. Presunción de derecho sobre la concepción. De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla siguiente. Se presume que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie la del nacimiento. De misma, Pilar, ¿qué entiende? Expliquémosle eso a la señora que está haciendo la pregunta al consultorio jurídico. Entonces, este viernes me hacen esa pregunta y yo le chuto la respuesta. Es decir, mire, usuaria, la estudiante Pilar le va a contestar. ¿Quién le contesta? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, entonces, se hablaría de que el niño, el hijo, bueno, fue concebido. Contamos 180 días desde el día en que él nació hacia atrás, sí, y no más de 300. No, ok, eso no. Ese no. Claro, porque no fíjate, espérate un poquito. Estamos, tú eres apoderada, digámoslo así, del señor que quiere desvirtuar esa filiación. Ese señor dice, no, señora, ese hijo no es de mi hermano porque usted le puso los cachos. ¿Sí? Listo, ahí está. Realidad y lenguaje que se puede usar. Dime, entonces, ¿qué argumento tú darías? Pues de que cuando ella quedó embarazada, de que en el momento en que ella quedó embarazada no habían pasado menos de 180 días y no más de 300 días en el momento en que nació el niño.
O sea que 100%. en esos días fue, sí, cuando ellos tuvieron su relación y cuando concibieron ese hijo. A ver, ¿quién le ayuda a Pilar en el ejemplo? Le estamos diciendo al juez, oiga, juez, no, ese niñito, sí, ahí al juez le vamos a pedir pruebas genéticas y todo lo que tú quieras, pero pues, ¿por qué yo le digo que ese niñito no es de mi hermano fallecido antes que naciera el bebé? Pues en este Sí. caso, doctor, pienso que lo que habría que mirar, o sea, lo que habría que mirar para desvirtuar eso sería si el hermano del papá del niño la está acusando de haberle puesto los cachos y eso, habría que mirar el qué fecha presenta de la supuesta infidelidad, ¿sí? Bien. De esa manera, lo que se podría hacer entonces, si él dice fue, no sé, 27 de junio, supongamos, pues estoy haciendo un cálculo así extra, pero resulta que se va a mirar y la concepción fue el 27 de abril, se me ocurre a mí. Entonces, se cuenta a partir del periodo de nacimiento del niño, se calcula el momento de la concepción y de esa manera, por fecha, se podría desvirtuar la infidelidad, si se presenta ese ejemplo de que él diga la fecha. Ya. Ese lapso que señala el artículo 90 es definitivo en un proceso de impugnación de la paternidad. Claro, porque 180, 300, 100, 6 meses y 300, 10 meses. Entonces, inventemos un ejemplo ya no tan drástico. Oiga, no, pero es que resulta que en ese lapso, ¿sí? Es decir, hace más de ese lapso, resulta que el presunto papá estaba fuera del país, por ejemplo, o estaba preso y no tenía visita conyugal, por ejemplo, ¿sí? El periodo en que se presume que se produjo la concepción, es decir, y el periodo es bastante grande, ¿no? Entre 6 meses y 10 meses. Ahí se presume que se produjo la concepción. Entonces, lo que nosotros tenemos que desvirtuar es que en ese lapso, entre los 6 meses y 10, contados para atrás, ¿sí? En ese lapso, no, ese presunto papá estuvo una frase que estuvo en la imposibilidad física de tener acceso a la mujer, eso dice la ley. Imposibilidad física, estaba enfermo, estaba preso sin visita conyugal, estaba fuera del país, lo que ustedes quieran. Si demostramos que durante ese lapso de los 6 y los 10 meses contados, el niñito nació hoy, listo, contados para atrás, logramos probar eso, realmente se produce la impugnación. Entonces ahí está la utilidad de ese artículo, del artículo 92, dice, se presume la concepción. ¿Por qué? ¿Qué significa presumir? ¿Qué significa presumir? Esmeralda, ¿usted qué dice de la palabra presumir? ¿Qué significa presumir? Deme un sinónimo. Un sinónimo. ¿Ah? Camilo, un sinónimo de presumir. ¿Considerar? No, porque yo considero cuando estoy aseverando algo. Porque yo puedo considerar una cosa verdadera, sin embargo, los supuestos que hay o a los hechos no son. ¿No te parece que es mejor de hacer un sinónimo que es suponer? ¿No te queda más claro? Yo supongo que tal cosa Sospechar. pasó. Sospechar, ¿listo? Sí, entonces es que aquí te dice se presume, se supone que la concepción se produjo, no, el niñito que están haciendo hoy, esa concepción se produjo, contando desde hoy para atrás, hace entre 6 y 10 meses. No salimos de ahí. Es una presunción desvirtuable, porque está partiendo de la base de que un periodo de gestación puede durar un mínimo de 6 meses y un máximo de 10 meses. Y sabemos, por ejemplo, esos partos múltiples. Yo leí una noticia ahí en internet, no sé si fue reciente o fue un dato histórico de una señora que dio a luz 8 bebés. No sé si eso es de ahora, hace muchos años, ¿sí? Obviamente, esos partos múltiples son unos partos muy prematuros. Puede que ese parto múltiple se haya producido antes de los 6 meses. Entonces ahí puede, oiga, no, ¿cómo es esa cosa? Yo hace 6 meses no, hace 6 meses sí. O que se produzcan después de los 10 meses. Vean ustedes otra vez cómo se nos mete aquí la prueba científica.
de establecer, sin meternos todavía en la prueba de ADN, ¿sí? En la prueba científica de cuándo se produjo esa concepción. Y no solo para esto de la posible infidelidad, sino para los derechos herenciales. ¿Por qué ese pariente quiere decir que ese niño no es de su hermano, que ella se murió antes? Claro, para que se agrande su cuota hereditaria, ¿no es cierto? Para que se agrande su cuota hereditaria, porque se va a establecer que ese niño es de otra persona, ¿no? Entonces, presunción de la filiación que va a tener, o de la concepción mejor, presunción de la concepción que va a tener que ver con desde qué momento surge eso que comentábamos en un momento, la protección a los derechos herenciales que quedan en suspenso, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y aquí se nos va a meter un tema que es muy interesante, es un tema ya como, no sé, una monografía, una tesis, es el tema de la reproducción asistida. ¿Cómo opera esta presunción del artículo 92 en una reproducción asistida? Una reproducción asistida, pensemos, heteróloga. ¿Cuál es la heteróloga? Cuando esa pareja tiene un problema de fecundación imputable a él. Él, por ejemplo, por razones fisiológicas, no dispone de un gameto apto para la procreación y de común acuerdo recurren a una reproducción asistida en un laboratorio de genética debidamente autorizado por el Estado. ¿Y cómo va a ser esa concepción? Ese óvulo de la mujer va a ser fecundado por un gameto que no es del marido, porque el marido no produce gametos. Y va a la historia clínica y mire, no, este marido padece tal y cual enfermedad, no produce gametos hasta la concepción. Entonces se recurre a un gameto, como pudiéramos decir, prestado. Entonces, ¿desde cuándo vamos a contar el lapso de los 6 meses, de los 10 meses? Si se produjo fuera del cuerpo de la mujer, ahí aparece otra vez el bebé probeta. Se produjo la concepción en una probeta en un laboratorio. ¿Cuándo fue concebido? Bueno, ahí ya les digo, ustedes tienen un tema y más, y lo hemos planteado en varios espacios. Se tiene que legislar sobre eso. Se tiene que legislar sobre eso, porque aquí en el país hay muchos laboratorios de genética autorizados para esa práctica, para la práctica de la reproducción asistida. Es carísimo, pero bueno, además no es que eso sea como hacer eso que hacen tirar blanco, que de una vez no, a veces ensayan 3, 4, 5, 10 veces y el óvulo no logra ser fecundado, ¿sí? Por eso quizás tiene un costo tan elevado. Pero bueno, listo. ¿Cómo hacemos para aplicar ese término de los 6 meses y los 10 meses si fue una reproducción extra, fuera del cuerpo de la mujer, o más todavía si fue con un gameto que no es del marido? Oiga, ¿y esa filiación es del marido? Si resulta que le hacemos la prueba genética y ese gameto fue de un donante anónimo, hay mucho anonimato, no se sabe quién haya sido ese gameto. Fíjense que hay un silencio en nuestra ley. ¿Por qué? Ustedes lo han dicho ya varias veces. Si el día de mañana esa pareja tiene un conflicto y él dice, yo no soy el papá de ese niño, y a ese niño le hacen una prueba genética, ese señor ganó el pleito. Porque genéticamente, como es con un gameto ajeno, un espermatozoide ajeno, no va a haber una prueba genética favorable a él. Y eso, lo repito, no está resuelto por nuestra legislación. Hay un procedimiento que yo sé que muchos de ustedes, cuando han ido a un centro médico, aunque sea para hacerse una cirugía menor en una uña, les hacen firmar un papelito que se llama el consentimiento informado. Pero jurisprudencialmente, ese consentimiento informado, que también se lo exige en el laboratorio de genética, entonces si va a la pareja, el genetista o el encargado le va a decir a la pareja, firme aquí que ustedes aceptan todas las consecuencias de esta reproducción asistida. ¿Sí? Él va a firmar diciendo, acepto que ella va a ser fecundada por un gameto que no es mío. Pero sin embargo, como en la legislación civil no está prevista, no, y la jurisprudencia no le da mucho valor al consentimiento informado, ¿sí? Entonces, igual prevalecerá sobre eso la prueba genética. Y la prueba genética dice, no señor, usted no es el papá de ese niño porque el gameto no es suyo. Miren, ahí van todavía algunos de los vacíos. Pregunto, me volví para atrás.
¿De qué año más o menos? Más o menos nuestro Código Civil, más o menos. Héctor Javier, ¿de qué año más o menos nuestro Código Civil? Un más o menos, un aproximado. ¿Se fue? No, aquí estoy, doctor. Bueno. 1857. Un más o menos. No. Un poquito más, 58, 59, listo. O sea, tiene más de 150 años, ¿no es cierto? ¿Y a quién se le atribuye como persona haber sido la fuente inspirativa de este Código Civil? Don Andrés Bello. A don Andrés Bello, ¿no es cierto? Oiga, don Andrés Bello, ¿qué se iba a imaginar hace 150 años? Esto de la reproducción asistida, de las pruebas genéticas, y hasta el día de hoy la iglesia se opone a eso, por favor. ¿Sí? Entonces, claro, son figuras modernas en las cuales lamentablemente nuestra legislación civil se queda un poquito atrás, ¿sí? Porque ya les repito, mira, aquí el primer laboratorio de genética que practicó esto fue el laboratorio genético de la Universidad Nacional en el año 1977, es decir, 50 años más o menos, ¿sí? ¿Cuántos bebés probetas circulan en el país? Muchos, pero más que todo, ese no sería el problema. ¿Cuántos bebés que nacieron por esta reproducción asistiva y con gameto que no es del marido? Y no, esa pareja está feliz con ese hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y les repito, ahí hay un vacío de nuestra ley, ¿sí? Claro, porque antiguamente había un artículo del Código Civil que decía, el hijo de mujer casada tiene por padre al marido, tenga, señor marido, usted verá. ¿Eh? Pero ahora esa frase que ya no está en el Código Civil también puede ser desvirtuada, ¿sí? Tiene por padre al marido transitoriamente porque este tiene un lapso para impugnar, para decir, no, ese bebé no es mío por tal y cual razón. Pero ya ven ustedes, ahí yo le di un tema para monografía de grado que hablen sobre eso. Porque eso se practica y es totalmente lícito en el país, pero nos puede originar problemas jurídicos que no van a ser fáciles de resolver. Entonces, ahí tenemos el tema del bebé desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque desde el momento de la concepción ya va a tener potencialmente algunos derechos, ¿no? Ya hemos dicho, derecho de herencia, todos los conflictos que pueden surgir con motivo de esa sucesión, etc. Ya, si quieren, otra vez volvemos al campo penal, los delitos que se pueden producir respecto a esa criatura que está por nacer, etcétera, 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 etcétera. Entonces, principio de existencia de la persona que está rodeado de toda esta temática, desde cuándo fue concebido, y fíjense que el bebé concebido, no nacido, concebido, y quiero que retengan esto, por favor, ya tiene ciertos derechos, derecho en suspenso, pero tiene derecho. Más adelante el Código Civil, ¿dónde el Código Civil habla de la sucesión? ¿En cuál de los 4 libros, Santiago? ¿En cuál de los 4 libros el Código Civil habla de derechos de la sucesión por causa de muerte? Cualquiera de los 2 Santiagos. Santiago Oviedo, Santiago Rangel, a ver, todos los Santiagos. ¿En qué libro está la sucesión por causa de muerte? ¿La encontraron? Libro tercero, doctor. Listo. No se olviden de la estructura del Código Civil. El libro tercero. Por ahí hay un artículo, el libro tercero, 1014 exactamente. Dice que los derechos herenciales surgen, no es que se puedan ejecutar todavía, surgen desde el momento de lo que llama por allá el libro tercero la existencia natural. La existencia natural. Creo que el 1014, ¿sí? La existencia natural, es decir, ¿y cuál es la existencia natural? Cuando empezamos a hablar hace unos minutos, hablamos de la existencia legal. La existencia legal, principio al nacer, entonces al desprenderse de la mamá, en el primer momento si quiere. Esa es la existencia legal, ¿no es cierto? Pero ese artículo, creo que el 1014, si lo tienen ahí, revíselo, habla de la existencia natural, ¿sí? ¿Y qué importancia tiene la existencia natural? Claro, que a partir de la existencia natural pueden quedar en suspenso esos derechos herenciales del que está por nacer. Miren que es importante, entonces, y tampoco el Código Civil nos dijo que hay existencia natural, ¿sí? Le explicó un poquito eso de la existencia legal,
pero la existencia natural no nos dice lo que es, ¿sí? Pero necesariamente la existencia natural es la que se produce al momento mismo de la concepción. Entonces, como eso de la concepción no es un tema solo de la clase de biología, para nosotros tiene rearta importancia ese momento de la concepción. ¿Alguno encontró ese artículo del Código Civil para que me lo lea? No, el principio. Doctor, yo lo tengo, pero no. O sea, dice transmisión de la asignación, artículo 10.14. Escúchame, un poquito más, es 10.19, Javier. Ok. 10.19. Requisitos para heredar. Mira eso. Artículo 10.19. Para ser capaz de suceder, es necesario existir naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión. Quédate ahí. Mira eso. Para ser capaz, la capacidad y la aptitud legal para ejercer un derecho, de eso vamos a hablar más adelante. Para ser capaz de suceder, es necesario existir naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión. Ahí aparece una palabra jurídica. Abrirse la sucesión, sinónimo de fallecimiento de una persona. Entonces, para que esa criatura más adelante, a través de su mamá, pueda reclamar derechos herenciales, tiene que haber sido ya concebido en el momento que murió esa persona respecto de quien vamos a reclamar un derecho herencial. Mira eso, aquí habló el 10.19, existencia natural, principia con la concepción. Y entonces artículo 10.19, pónganle ahí rayo en el código, me lo vinculan ustedes con el artículo del 92, de cuando se presume la concepción, porque cuando se produjo la concepción, ya se produjo la existencia natural, ¿no es cierto? Se produjo la existencia natural, porque hay un ente, un elemento vivo ya dentro del cuerpo de la mujer. Y eso es lo que la ley civil está protegiendo. Y eso es lo que la ley civil está protegiendo. ¿Listo? Entonces, la persona nació viva, se origina todo esto de los derechos de esa persona, se origina el parentesco, muy importante lo del parentesco. ¿Por qué? Porque el parentesco va a determinar, creo que ya lo anticipamos, obligaciones, las obligaciones. Miren, un tema que es el primer consultorio jurídico virtual que hicimos, a petición de los usuarios, ¿saben cuál fue? Alimentos. Alimentos. Y cuando estemos en físico otra vez ahí en el consultorio jurídico, ustedes van a ver cuál es la consulta que llega. Alimentos. Váyanse a un juzgado de familia y métanse ahí los procesos. Primer lugar, alimentos. Segundo lugar, divorcios. Entonces, el tema de los alimentos es que es una obligación. ¿Y quiénes están obligados a eso que se llama cuota alimentaria? Un artículo del Código Civil, el artículo 411, tiene como 9 numerales diciendo a qué persona o qué personas están obligadas a pagar alimentos. Y ustedes van a ver, si analizamos ese artículo 411, que la mayoría de esas personas son parientes, yo diría casi todos, una sola excepción al final. Ese artículo 411, sí, en su 9 numeral, ¿quiénes están obligados a brindar alimentos? Y van a ver que todos son parientes. ¿Cuándo o con motivo de qué surge esto de la obligación alimentaria? Surge con motivo del parentesco. ¿Y qué origina el parentesco? El vínculo de familia. El vínculo de familia es que origina el parentesco. Yo soy hijo, vínculo de parentesco con papá y mamá. Yo soy hermano, vínculo de parentesco. Yo soy sobrino, yo soy tío, yo soy nieto, yo soy abuelo, yo soy papá, ta. Todo eso es origina el parentesco. Y el parentesco es entre personas, entre individuos de la especie humana, ¿no es cierto? Miren eso, la importancia entonces que tiene esto, que le dediquemos todo el tiempo que sea necesario a este tema del individuo, de la especie humana, que llamamos persona. ¿Ustedes se acuerdan? Tengo memoria para atrás, muchachos. Vamos a tomar Vita Cerebrini. Creo que lo dijimos en el módulo pasado, no estoy seguro. ¿De dónde viene la palabra persona? ¿La palabra qué, perdón? ¿De dónde viene la palabra persona? Gilder Giovanni, cuéntenme ustedes, ¿de dónde viene la palabra persona? ¿Usted que le gusta la historia y eso? ¿Recuerdas?
Camilo, ¿de dónde viene la palabra persona? Romano. ¿No? ¿No? Del griego. ¿Perdón? Viene del latín. Ya, más o menos, más o menos. ¿Ah? A ver, algunos de ustedes, ojalá todos, pero yo sé que no, si es aficionado al teatro, habrá leído por ahí en los libros que hablan del teatro. Esa palabra viene, sí, del teatro griego. ¿Era de máscara de...? ¿Por qué del teatro griego? Por ahí lo que está diciendo Pilar. Claro, ahora uno va a una función de teatro y hay parlantes, baffles, todo eso. Pero obviamente hace 2000 años, en el teatro griego, que ya surgió esto del teatro, no había parlante, ni micrófono, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo hacía el actor para que le escuchara el último allá de la fila del teatro? ¿Sí? Entonces, se inventaron una máscara que hacía resonancia, ¿sí? Y entonces, ¿por qué surgió la palabra? ¿Para qué era la máscara? Personare, para que sonara, personare. Y de ahí viene entonces la palabra persona, ¿sí? Porque ese era el personaje del teatro. El personaje del teatro era el que se representaba con la máscara del bueno, del malo, de la bonita, de la fea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vean ustedes cómo hasta el origen de la palabra persona es de mucho más atrás. De Grecia pasó a Roma. Creo que en Grecia era que utilizaba la máscara, pero ya en Roma fue que se le dio la palabra esa personaje. Entonces, ahí está nuestra persona, individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, o condición, con derechos humanos, con derechos esenciales, Y vamos a dar un brinco muy grande. Esa persona, ¿hasta cuándo es persona? Cuando termina la existencia, pues con la muerte, ¿no es cierto? Con el fallecimiento. Y así como el nacimiento origina toda esta temática jurídica, de nunca acabar. Es que mira cómo van surgiendo cosas nuevas, nomás con este tema de la reproducción asistida podríamos hablar, yo creo, todo el semestre. Pero bueno, vamos al fin de la existencia de la persona. La existencia de la persona termina y el Código Civil se preocupó de eso. Solo que no entró en mucho detalle respecto de, pudiéramos decir, de una de las muertes, porque simplemente dijo la muerte. Si tienen el código, vean el artículo 94. La existencia de la persona termina con la muerte, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con esto de la muerte? Que más adelante, el mismo Código Civil, por ahí a partir de los artículos 97 y siguientes, habla de un tipo de muerte, la muerte presunta, otra vez la palabra presunta, la muerte que se supone, no se ve ese sinónimo, va a ser bueno que lo manejen, presumir, suponer, de pronto en introducción al derecho, van a hablar de las presunciones, presumir es suponer. Entonces, resulta que si la persona fallece en la clínica, en su casa, y el médico certifica, vamos a tener que ponerle un apellido, es una muerte natural. Puede ser una muerte accidental, lo atropelló un carro, muerte natural, porque ahí está el cuerpo. Y el médico puede decir sí, de un infarto, de lo que sea, o por un golpe porque lo atropelló un carro. Muerte natural. Pero también el código habla de presunto. Vamos a la prueba. Ambas muertes, para nosotros, desde el punto de vista civil, la prueba es el registro civil de defunción. Ustedes como notarios, ¿con base en qué abren el folio de función? Con la certificación médica. Claro que si fue un accidente, fue un homicidio, tiene que haber una intervención de la fiscalía, pero digámoslo por ahora, en forma general, un registro civil de defunción. Porque ahí está el cuerpo, el médico dijo, sí, mire, le dieron un tiro o murió de infarto, listo, lo certificó el médico, pero en nuestro código aparece esto de la muerte presunta. Antes de meternos en la muerte presunta, también discusión científica. Se ha hablado más de una vez, sobre todo con motivo de ciertos personajes importantes en el mundo,
¿De cuántas muertes naturales hay? Miren cómo nos complican la vida a los abogados, ¿no? Es decir, los médicos nos complican la vida. Que hay dos clases de muerte: la muerte biológica y la muerte física. ¿Han escuchado hablar de la eutanasia? Esmeralda, ¿qué es la eutanasia? También hubo sentencia de la Corte. ¿No? Esmeralda. ¿Has escuchado hablar? ¿Se fue Esmeralda? No me abandone. ¿Qué es eso de la eutanasia? Se le realiza a la persona que tiene alguna enfermedad y pide que le hagan eso para tener una muerte más rápida. Ya, bueno, digamos grosso modo esa es la idea, la muerte autorizada. Sí. Entonces está en la clínica enchufado por todos lados, dicen, no, Exacto. yo quiero, desenchufen, me quiero morir, no quiero seguir aguantándome eso. Entonces ahí surgió esto de la muerte biológica y la muerte física. Muerte física, el señor le pegaron un tiro, muerte física le dio un infarto y cataplum. Pero esa muerte biológica cuando está vivo, y podría seguir vivo si no le desenchufan todo eso, ¿sí? Pero también la sentencia de la Corte de autorizó la eutanasia en ciertos casos tiene mucha importancia. Pero civilmente, por ahora, no nos vamos a meter en esas profundidades, ¿sí? Pero sí hemos tenido casos de personas que han autorizado su fallecimiento, ¿sí? Mediante esta la eutanasia. Cuidado, que en los países en que no está permitido, eso lo han asimilado al homicidio. Es decir, si la persona, si en esa legislación no se permite la muerte por piedad, que se llama, hay unas películas muy bonitas sobre el tema, ¿sí? Entonces lo califican como un homicidio. Pero en nuestro país la eutanasia está permitida en ciertos niveles con base en esa sentencia. Hace algunos años, si ustedes todavía no han llegado por acá, aquí en la universidad hicimos un foro muy interesante sobre la eutanasia. Vino el senador ponente de esa figura, que era profesor de la San Martín en ese momento, y ahí surgieron los que dicen que sí, los que dicen que no, que se está bien, que está mal. Bueno, ahí se presentaron todas las ideas posibles, pero en este momento sí la eutanasia está permitida en ciertos casos determinados. Pero para nosotros nuestro Código Civil dice muerte, la existencia de la persona termina con la muerte. La existencia de la persona termina con la muerte. Entonces, sobre la muerte natural podría darse toda esa discusión, y sobre la muerte presunta. Entonces sobre esa vamos a tener que hablar un par de cosas. La muerte presunta está en el Código Civil y está también en el Código General del Proceso. Código Civil y Código General del Proceso. Aquí, para los que manejan el código, que yo quiero que manejen el código, o sea, no que memoricen artículos, pero que manejen el código en sentido de leer artículos, tener la idea, ahí no hay problema. Pero cuidado, que el Código General del Proceso modificó algunas cosas sobre la muerte presunta. Modificó algunas cosas bien importantes sobre la muerte presunta. La muerte presunta se basa en una cuestión fáctica, en un hecho. Desaparición de la persona y que no se tenga noticia. Pero ahí vamos a la situación triste del país, ¿no es cierto? Es que a veces la persona ha desaparecido por culpa de terceros. Fíjense que la desaparición forzada es un delito que ha aparecido en las legislaciones de varios países en los últimos años, ¿sí? Y hablen ustedes con los criminalistas, no lo voy a inventar yo. Siempre el tema de la desaparición forzada, en su mayoría, es imputable a los estados, ¿no? Yo no digo a Colombia, a los estados, por situaciones de violencia justificada, injustificada. Yo creo que siempre la violencia es injustificada, ¿sí? Entonces, en nuestro país, por lo que hemos vivido de los últimos años, y lamentablemente se sigue viviendo, tenemos el tema de la desaparición forzada. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de la muerte presunta, que no hemos entrado a detallarla todavía, con casos o casos de desaparición forzada? Porque, bueno, muerte presunta, por ejemplo, el señor se fue en una expedición a una selva
y lo más seguro que si yo fue atacado por un cocodrilo, por algo, nunca supimos de él. Bueno, está dentro de las posibilidades, pero ¿cómo aplicamos lo de la muerte presunta, la desaparición forzada? ¿Sí? La ley ha sido muy taxativa, la ley civil. Voy a mencionar porque yo quiero que ese tema lo desarrollemos ampliamente más adelante, ¿sí? Con base en que la persona desaparezca 2 años, o mejor aún, que no se tengan noticias durante 2 años. En materia de proceso ante la jurisdicción de familia, ¿sí? Procesos que justamente, miren, si ustedes leen lo que dice el Código Civil y lo que dice la ley procesal, ustedes dirían, ah, no, es que procesito, como dicen, es muy rápido. Eso fue quizá cuando don Andrés Bello concibió esa figura en el Código Civil, cuando la persona desaparecía por factores, bueno, no imputables a un tercero. Pero ahora con esto de la desaparición forzada, de la retención o secuestro, ¿sí? Y lo de la muerte presunta, de ser un procesito, se ha transformado en un proceso que puede durar muchos años. Muchos años. ¿Por qué? Porque el juez debe realmente investigar las razones o motivos de la desaparición. Porque aquí hemos tenido secuestros que han durado muchos años. También aquí apareció una palabra dura, ¿no? ¿Cómo se llama? La prueba de supervivencia. Pues resulta que los que lo tenían retenido en alguna parte, mandan una foto, mandan algo, ah, no, está vivo. Ya, pues no puedo tramitar muerte presunta. No puedo tramitar muerte presunta porque fíjese que hay aquí un video y se acredita que ese video tiene 6 meses, entonces no se han dado los 2 años. Pero puede que hayan existido secuestros tan inhumanos que más de 2, 3, 4, 5 años nunca se habían tenido noticias de esa persona. Y entonces, ¿cómo lo declarar? Soy juez, ¿cómo lo declaro muerto presunto si después va a reaparecer, ¿no es cierto? Miren, porque estos artículos que les voy a dejar mencionados ahora hablan de la posibilidad de la reaparición. Y resulta que, así como el que se murió de un infarto o el que falleció por un hecho violento, el médico, con base en el certificado, otorga el certificado, la razón de la muerte, y con eso se abre el folio de función. En el caso de la muerte presunta también, cuando termina el proceso, porque es un proceso ante el juez de familia, de muerte presunta, con esa sentencia, ahí no interviene el médico, con esa sentencia se abre un folio de función. Y volvemos a la herencia. Quiere iniciar un proceso de sucesión de los bienes de esa persona que desapareció hace 5 años. El juez me dice, sí, tranquilo, yo le adelanto el proceso, pero primero acredíteme que se murió. ¿Cómo me lo acredita? Con una sentencia de muerte presunta. Y por esa sentencia de muerte presunta se abre el folio de defunción. ¿Listo? Ya. Pero les repito, ¿por qué ahora ese proceso es mucho más largo? Porque el juez debe agotar las posibilidades de investigación. Si ustedes adelantan un proceso de muerte presunta, bueno, van a contar la historia, hace tanto tiempo, El juez va a oficiar a todas las entidades, públicas y privadas, avisos de prensa, radio, televisión, todos estos sistemas electrónicos, ejército, sigil, absolutamente a todos lados, si tienen noticias de esa persona, si tienen noticias de esa persona, ¿sí? Porque si por ahí aparece alguien y dice, no, es que nosotros lo vimos, ese señor se cansó de la civilización supuesta de las grandes ciudades y se fue a vivir a la selva y está allá en una comunidad indígena. Ah, cuidado. Entonces, fíjate, como todas las investigaciones que pidió el juez certificaron o permitieron certificar que está vivo. Pero si todo se responde negativo, los interesados, según una vez en el proceso, tienen que hacer publicaciones, aportarlas al proceso, que se publicó aquí, se publicó allá. Y por último, se declara muerta esa persona, ya ahí sí, fin de la existencia de la persona. Se declaró por sentencia, tenemos el registro de función, se adelanta con eso el proceso de sucesión, causa de muerte, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Ya. Pero también la ley ha previsto, oiga, ¿y qué tal que reaparezca? Entonces hay que ver cómo ahí sí la ley
hizo alguna diferencia. Cuando se trata... Se me dio la garganta, me está traicionando. La ley, cuando es una muerte, llamémosla física, natural, no, la muerte está muerto, ¿listo? A menos que se produzca el hecho bíblico de que lo resucitaron, pero parece que eso no se ha dado en los últimos milenios, ¿sí? No se está viendo nada de resucitar. Entonces, sentencia. Y ese señor estaba tan perdido o escondido voluntariamente en la celda y reaparece. Claro, entonces la ley también dice qué pasa en ese caso, porque la ley o el juez no le puede decir, no señor, yo lo declaré muerto, vaya y mueras. No se puede. Entonces, también la ley. Yo les voy a plantear la idea inicial y la idea final de cómo está en nuestra legislación el tema de la muerte presunta. Prueba, libertad probatoria. Libertad, ¿qué significa? Que yo le llevo al juez todos los elementos de prueba que quiera. Puedo llevar, por supuesto, los avisos de prensa, televisión, fotos que publico, todo eso, libertad probatoria. ¿Sí? Testigos que digan, sí, mire, hace 2 años larguitos que nunca más lo vimos, él vivía ahí, todo. Por supuesto, todos los oficios que lleguen respondiendo del ejército, de la policía, de la SIJIN, de todas esas entidades, ¿sí? Que también digan, no, no sabemos de este señor. Ya, con base en eso, mire, el interesado, el demandante, tiene que hacer una publicación obligatoriamente. Son 3 publicaciones, obligatoriamente, no es que si quiero las hago. No. El juez, al iniciarse el proceso, le va a decir, hágame estas publicaciones, 3 publicaciones, el juez suele decir en qué periódico se hace, y bueno, todo eso en la parte probatoria procesal, lo declaro muerto. ¿Cuál es el efecto, pudiéramos preguntarnos, de la muerte natural? Claro, se acaba el parentesco, se acaba la personalidad, se abre la sucesión, se acaba, por supuesto, el matrimonio, se acaba la filiación, absolutamente todo. Bueno, aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Pero fíjense que aquí hay una diferencia que la previó la ley. Y ahí, por favor, van a leer ustedes de aquí a la próxima vez 2 artículos que yo les voy a decir, pero cuidado porque hay un modificación. El artículo fundamentalmente que habla del Código Civil, que habla de la muerte presunta, el artículo 97. Y del Código General del Proceso, el artículo 584, que lo estoy mirando porque aquí lo tengo. 584. Necesario conjugarlo mucho. Les voy a anticipar en qué error no quiero que me vayan a caer. Ustedes van y leen el artículo 97. Y otro año del 97, los que siguen, digan de 97, hasta que se acaba, hasta, por ejemplo, el 109. Del 97 hasta el 109. Es corto porque hay algunos derogados. Hasta el 109. Porque resulta que dice por ahí uno de estos artículos que el desaparecido puede aparecer en cualquier momento y pedir que la sentencia quede sin efecto. Sí, claro. Digo, no, el juez no puede obligarlo a que se muera de nuevo. Entonces, esa parte el Código General del Proceso la modifica. No es que venga usted, señor, a los 20 años a pedir que quede sin efecto la sentencia. Por tanto, no, yo sigo estando casado con esa señora que está viviendo ahí con ese personaje. Entonces, no, me quito mi pijama y lo echo a la casa. No, cuidado. Hay ciertos efectos que sí y ciertos efectos que no. En lo único que puede producir un efecto es patrimonial. Porque la ley dice que si aparece, reaparece, en un plazo, dentro de los 10 años siguientes a la sentencia, lo único que recupera, dice, sus bienes en el estado en que se encuentren. Miren eso, los bienes en el estado en que se encuentran. Es decir, con la sentencia de muerte presunta se hizo el proceso de sucesión y se repartieron los bienes. Y los herederos, algunos, otros los vendieron. Cuidado, apareció a los 8 años. Recupera los bienes en el estado que... Entonces, el que vendió no respondió a nada. El que tiene la finca, sí, le tocó devolverle la finca al desaparecido, ¿sí? El que, qué sé yo, el dinero, lo que está en el estado en que se encuentre lo que era su patrimonio. ¿Y por qué dijo 10 años? ¿Y por qué no dijo 14, 20? ¿Por qué habrá dicho 10 años?
Michelle, ¿por qué crees tú que dijo 10 años? No dijo 15, 20. Algo que tienes que haber visto por ahí, introducción, hasta de pronto el semestre pasado lo conversamos. Mira, no se me olviden de esto. 10 años es el término de prescripción, de extinción de los derechos patrimoniales. 10 años, 10 años, 10 años. ¿Ustedes han visto esos avisos que hay en la puerta de algunas sedes de la universidad, ahí en la carrera 18, dice proceso de pertenencia, de prescripción? ¿Quién está alegando a la universidad? Durante 10 años o más, ¿sí? Ociosos bienes y nadie reclamó dominio. Bueno, 10 años y se acaba todo el derecho patrimonial. Por eso que en la muerte presunta le dijo, señor, si reaparece antes de los 10 años, usted recupera sus bienes en el estado que se encuentra. Pero si reaparece después de los 10 años, señor, usted no tiene derecho a nada. ¿Y qué es lo que no se recupera? Aunque el señor reaparezca a los 15 días de estar en firme la sentencia de muerte presunta, de estar registrado, de tener su folio de función, es la relación conyugal. El matrimonio se disolvió y se disolvió. Si el señor llegó a la casa y lo recibieron con los brazos abiertos, qué bonito, qué lindo para telenovela. Pero no hay matrimonio si no se vuelve a casar con esa señora. Miren eso. O bien que empieza a vivir en unión marital de hecho, porque el matrimonio se disolvió con la muerte. El matrimonio se disolvió con la muerte, lo dice también por ahí un artículo del Código Civil, que se disuelve o por la muerte o por divorcio, ¿sí? Entonces, no se trata de que, como yo reaparecí a los 3 años de la sentencia, entonces ya seguimos estando casados. No, señor, y usted sigue estando casado, si acaso, ¿qué? Mire, artículo 152. Déjame el que lo tenga ahí, porque mi garganta me está diciendo, upa. ¿Qué es el 152? 152. ¿Sí? Causales y efectos de la disolución. Dale, eso. El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. Los efectos Listo, civiles... chao. Nomás, quédate ahí. Mira, ahí nos dijo el código. ¿Cuándo se acabó el matrimonio? ¿Por la muerte real o por la muerte presunta? Listo. Y si hay una sentencia de muerte presunta, el que se quedó, ¿sí?, ya no está casado. ¿Sí? Y dijo real o la presunta, o sea, las dos. Entonces, ese señor o señora, no sé a quién declaraba muerto, que reapareció, ¿sí?, fue que si apareció antes de los días, va a recuperar muchas cosas, ¿sí? Se restablece incluso la patria potestad, que vamos a conversar ahora qué es eso, ¿sí? Pero el matrimonio se disolvió. Entonces, ya repito, y se disolvió, ya no hay sociedad conyugal. Si él quiere restablecer, se tiene que volver a casar. O iniciar una unión marital de hecho, para que se produzcan consecuencias. Eso no es automático. He sabido de muy pocos casos en que se produjo eso, y que después de la sentencia reapareció. La verdad es que no, profesionalmente ninguno, alguien que me comentó un caso por allá en una región muy alejada del país, sí, que se adelantó el proceso y todo, y el señor reapareció mucho tiempo después de haber desaparecido, pero dentro del lapso que señala la ley. Y claro, ¿por qué fue la conversación? Porque ellos nunca supieron que para tener sociedad conyugal tenían que haberse vuelto a casar, o para tener sociedad patrimonial tenían que haberla declarado. Y me pregunto, todo eso fue cuando ese señor que había estado retenido por allá en la celda, falleció ahora definitivamente. Entonces, en la sucesión, consulta que nos llegó, bueno, ¿qué pasaba? No, señor, sociedad conyugal no, porque ya se acabó la sociedad conyugal con sentencia de muerte presunta, ¿sí? Si es sociedad patrimonial porque fueron compañeros permanentes, sí, pero había que declararlo. Y que fíjate la diferencia que hay entre eso, efecto de la unión marital y efecto del matrimonio. Vamos a tocar por ese tema más adelante, alguna vez creo que lo conversamos. La sociedad conyugal surge ahí mismo, porque lo dice la ley. Matrimonio, ¡pum!, de una, aunque
el notario si se casaron en notaría, el juez si se casaron ante juez, la autoridad eclesiástica si se casaron por alguna autoridad eclesiástica. Sí, lo suelen decir, pero si no lo dice, no importa. Si no dice que tienen ahora sociedad conyugal, no importa porque la ley lo dice, que por el hecho del matrimonio. Y lo mismo pasa con la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Se dio esto, usted tiene sociedad patrimonial. Entonces, ese ejemplo del señor que fue declarado muerto presunto y que reapareció poco después de la sentencia, ¿sí? Y se fue nuevamente a cohabitar con su pareja, no, así automáticamente, sociedad conyugal nunca, porque nunca se volvió a casar. Y para que hubiera sociedad patrimonial, habría que declararle la forma que la ley señale, que más adelante algo vamos a conversar sobre eso. Vean ustedes el efecto de la muerte presunta. Por eso, sí, esa muerte presunta se ha producido, lamentablemente, en casos de la persona fue secuestrada, nunca apareció, nunca dio señales de vida, se presume, miren, la palabra, está muerta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de seguir hablando un poquito de esos efectos de las reapariciones, que me quiero referir concretamente a la patria potestad, y quiero que por ahora, muy someramente, más adelante también vamos a tocar el tema, pero quiero volver, yo les voy a decir un ejemplo. Resulta que la persona desaparecida era un empresario, era el rector de una universidad muy prestigiosa, y tiene que firmar diplomas, tiene que firmar cheques. Bueno, ya los cheques no se firman, tengo entendido, doctor Bedoya, que ya no existen los cheques, ¿no? Cheques, pero bueno, listo, tiene que autorizar, Oiga, pero resulta que este señor, hace como 10, 15, 20 días que no sabemos de él. No sabemos si se fue de rumba, no tenemos ni idea. ¿Qué hacemos? Cuidado. Para la declaración de la muerte presunta se necesita excepcionalmente, indispensablemente, la desaparición de 2 años. Pero ¿qué hacemos con este señor prestante, ¿sí? que hace un mes que no sabemos de él, mire, tiene que firmar, es un alto funcionario nacional, tiene que firmar un tratado internacional, tiene que ir a conversar con el presidente de tal? No. Bueno, ¿qué hacemos ahí? No muerte presunta porque no está a los 2 años. Hay una figura que también está en el Código Civil, y que se llama la mera ausencia. La palabra mera significa simple, la simple ausencia. Porque uno puede decir que está muerto. La mera ausencia. Y ese artículo 96 me lo va a leer. Valeria, castellano, léeme el artículo 96. ¿Tiene el código o no tiene el código? Ya, listo, léamelo, Valeria. Artículo 96. Y quiero que me digan que entienden ese. Ya, dale. Cuando una persona desaparezca del lugar de su domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia y la representarán y cuidarán de su interés sus apoderados y representantes legales. Mi querida Valeria, ¿usted me acepta que yo le dé un consejo como abogada futura? Sí, señor. Vocalice muy bien. Vas a leer bien el artículo y me lo vas a decir. ¿Por qué? No te olvides que estamos hace rato ya en las audiencias orales. Eso es lo que más lamenté yo con este cierre, porque ustedes saben que arriba del edificio ahí de la esquina tenemos una sala de audiencia, en donde simulamos audiencia. Y ahí ustedes tienen que leer. Entonces tú, por ejemplo, para defender lo que estás defendiendo, Valeria, va a decir, juez, le voy a leer tal artículo o tal pedacito de la jurisprudencia que dice algo que a mí me conviene. Entonces tú tienes que leer muy bien. Valeria, léeme de nuevo ese artículo 96. Pausadito, usted me leyó eso como los relatores de fútbol. Oiga, que hablan tan rápido que no se les entiende nada. Ya, dele. Cuando una persona desaparezca de del lugar de su domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia y la representarán y cuidarán de sus intereses sus apoderados o representantes legales. Don Guillermo, ¿qué entiende usted de ese artículo? ¿Está por ahí, Guillermo? Sí, yo sé que está. Sí, aquí estoy, doctor. Permítame, es que mi audio está
terrible porque estoy acá en zona franca y no me coge bien, entonces me llega en destiempo. ¿Lo puedes repetir, Valeria? Qué pena. No, Valeria le tocó, Mire, allá don Guillermo está en actividades laborales y quiere saber, mira Valeria, te voy a poner ese ejemplo, ¿sí? Allá Guillermo está en sus negocios y resulta que la persona que tenía o entregarle una mercancía o firmarle un contrato fabuloso, hace un mes que no se sabe dónde está. Lea el artículo y usted le da la solución a Guillermo. Cuando una persona desaparezca del lugar de su domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia y la representarán y cuidarán de sus intereses sus apoderados o representantes legales. Ese artículo ahí Valeria se lo leyó a Guillermo y Guillermo con eso va a solucionar el chicharrón que tiene allá. Guillermo, ¿qué va a hacer? No, pues ya no está el personaje, el dueño de la firma no está. ¿Qué hace? Sí, correcto. Entonces lo que sucede es que, basado en el artículo que lee Valeria, pues básicamente los apoderados, en este caso yo, que hago como la representación por parte de la compañía, porque digamos las personas no están, tengo que obviamente firmar los documentos o hacer la representación de esa persona que no está, o sea, tengo todo el poder para poderlo hacer. Exacto, eso, solo que está bien la respuesta, Guillermo, ¿sí? Porque el artículo no te dice más. Solo que en la práctica, este trámite, esta figurita de la mera ausencia, que está en el Código Civil y está en el Código Procesal, también en el Código del Proceso, necesita un trámite judicial, ¿sí? Entonces ahí cuando dice representantes legales, es el juez en ese proceso de jurisdicción voluntaria, le vamos a acreditar, llevamos testigos, llevamos de todo, que hace un mes que este señor desapareció y mire, tiene que firmar estas cosas de exportación, de importar, Entonces, con base en eso, es el juez el que nombra lo que el artículo dice, representante legal. Sí, puede nombrar uno o dos, y listo, una mera ausencia. Reapareció, maravilloso, pero lo que hizo su apoderado durante su mera ausencia tiene plena validez, porque, te repito, para complementar el artículo del Código Civil, eso lo nombra un juez. Mera ausencia, que no es muerte presunta. Bueno, si el señor nunca más volvió y transcurren los 2 años, claro, ahí ya ustedes pueden, aparte de ese proceso de mera ausencia que ya terminó, y ustedes pueden tramitar ahora la declaración de muerte presunta, ¿sí? Pero esto de la mera ausencia es de bastante utilidad, pero también en este periodo de virtualidad, ese trámite que pudiera ser muy rápido ahora con esto de la virtualidad judicial se nos está complicando un poquito por la demora. Pero bueno, ahí está esa posibilidad entonces que esa persona, que ese sujeto de derecho, plenamente capaz, no está declarado en discapacidad mental ni nada de eso, sí, puede ser representado mientras vemos qué pasó con él. Y esa declaración de mera ausencia puede durar mucho tiempo, hasta que se cumple el lapso de los 2 años. ¿Para qué? Para adelantar un proceso ya de muerte presunta. Doctor Patricio, y hago una pregunta. Digamos, en general, en los estatutos de las empresas, cuando se nombra el representante legal principal y suplente, dentro de las características de ese suplente se dice, actuará en las faltas temporales o absolutas del principal. En ese caso, sabiendo que está estatutariamente, ahí actúa de forma inmediata. En el caso de que el representante legal no esté, ¿no? Pues ahí no hay que recurrir como a un juez o algo para actuar, ¿no? Y aún sin desaparecer el representante legal titular, los representantes legales suplentes tienen las mismas atribuciones y los mismos alcances del principal. Queda facultado así y eso se estipula por escritura y en Cámara de Comercio. Claro, por eso es muy útil eso que ustedes dos señalan en las personas jurídicas, muy útil, ¿sí? El tema es en las personas naturales, ¿sí? Que desapareció el señor que tiene una empresa unipersonal, por ejemplo, que eso solo es. Por eso es siempre conveniente eso. Mira, el Código Penal del Proceso estableció algo a nivel del ejercicio de nuestra profesión, claro, que es siempre conveniente poner un abogado principal y un abogado suplente, ¿sí? Un abogado principal y uno suplente, incluso que cuando en esa actuación procesal adelanta como parte demandante o demandada
esto que llama un pool de abogados, que no somos varios, sí, cualquiera de los otros que integran, eso sí tiene que estar en el certificado de la Cámara de Comercio, quienes integran el pool como sociedad limitada, claro, ahí se produce una representación inmediata. La problemática va a surgir cuando no hay estatutos, como ustedes dos señalan, no hay escritura, no hay nada, y se trata simplemente de un comerciante independiente que maneja muchos contratos, muchos negocios. Ahí surge la utilidad de este proceso. Entiendo, doctor, que, y me parece pertinente el ejemplo que pone Guillermo, es la facultad que me da el artículo 96 para poder actuar frente a la ausencia cuando no hay ninguna facultad escrita, cuando no hay un documento escrito que me faculte para poder actuar. Me parece que está bien. Sí, eso, yo diría que en la actividad comercial eso es indispensable, ¿no? Poner siempre un principal y hasta 2 o 3 suplentes, no hay problema, ahí verán los socios qué facultades les dan a cada uno de ellos, pero es muy necesario para no paralizar la actividad, ¿sí? Para no paralizar, no sé, a nivel ya más oficial, si para firmar un decreto y uno de los ministros, qué sé yo, está enfermo. ¿Te acuerdas que un decreto se cayó en la Corte Constitucional porque faltó la firma de dos ministros? No sé dónde andaban los ministros, pero bueno, fíjese la exigencia de la ley. Decreto de emergencia, firma de todos los ministros, o si no, no, y se les vino al suelo uno de los decretos de emergencia. Bueno, pero bien, entonces, reapareció dentro de los 10 años, ya espero que quedó claro, si no quedó claro lo aclaramos, la relación pareja, ¿no es cierto? No hay matrimonio, se acabó, ya no hay sociedad conyugal, porque se puede haber liquidado, entonces, pero ¿qué pasa con la relación padres e hijos? ¿Sí? Porque uno de los efectos de la relación de padres e hijos es lo que se llama la patria potestad. La patria potestad está definida un poquito en el Código Civil, una definición que no me gusta del todo, porque dice por allá, artículo 288, dice que son los derechos que tienen los padres sobre los hijos, oiga, y las obligaciones. Bueno, pero también es una definición que tiene muchos años, pero hay que entenderla en forma más amplia. Si la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones, ¿no es cierto?, que hay entre los padres. ¿Y cuál hijo? El hijo menor de edad, el hijo menor de 18 años. ¿Facultad de qué? De representarlo absolutamente en todo. De representarlo. Y esa patria potestad perdura, le repito, hasta los 18 años. Hay una figura en el Código Civil que suscita muchas discusiones, pero ahí está, de la renuncia a la patria potestad. Y resulta que pueden los padres o el padre o uno de ellos renunciar a la patria potestad, porque la patria potestad la ejercen ambos. Quizá el nombre ya es obsoleto, porque miren el nombre, ustedes que ya manejan el derecho romano, patria potestas, porque ese poder lo ejercía el pater familias y no la mamá. Por eso es que el nombre es patria potestad del pater. Pero en Colombia, desde el año 1974, la patria potestad la ejercen ambos y de consumo, juntitos los dos. ¿Sí? Uno puede delegarle al otro. ¿Sí? Entonces, uno de ellos se va fuera del país por negocios, lo que sea, o para un negocio concreto, así que se vaya fuera del país aquí, pero necesita esa autorización. Uno puede delegar, no renunciar, delegar la patria potestad en el otro. Esto vale un documento privado, autenticado, que ahora en este lapso están suspendidas las tales autenticaciones. Pero la patria potestad se ejerce hasta que cumpla esa mayoría de edad, o bien cuando por razones que están en la ley, el juez en sentencia le quite la patria potestad, ¿no es cierto? Les decía que hay un artículo del Código Civil, hablan de la renuncia voluntaria a la patria potestad que necesita autorización judicial. ¿A qué patria potestad se puede renunciar? Un solo artículo habla de esto. Yo nunca he visto hasta ahora un caso en que un padre o una madre renuncie voluntariamente a la patria potestad. Privación de patria potestad, vamos a hablar incluso de las causales de eso, ¿por qué le quitan la patria potestad? Pero una renuncia se puede producir en el menor adulto, es decir, en mayor de 14 años y menor de 18, porque todavía hay patria potestad.
necesita autorización judicial, se hace mediante escritura pública, les repito, está en la ley, pero no hemos conocido un caso de un padre o una mamá que voluntariamente renuncie a la patria potestad, ¿sí? Pero eso, pues, si hay alguna duda, aclaramos y complementamos eso. Pero estamos en el caso en que el desaparecido reapareció. Cuando desapareció, cuando lo declararon muerto presunto, el juez en la sentencia dijo, extinguía la patria potestad. Oye, ¿qué hacemos con esa sentencia que lo declaró muerto presunto, aparte de abrir un folio de función? ¿Dónde más registramos esa muerte presunta? ¿Creen ustedes dónde? A ver, Pilar, ¿usted es mamá? Sí, yo sé que es mamá. Oiga, usted, si va a salir del país con su hijo menor de edad, ¿qué tiene que hacer? Tengo que solicitar o que el padre también esté de acuerdo con la salida del hijo del país. Autorización por escrito del papá. Hay todo un formato de Sí. indicaciones ya. Oiga, pero resulta que lamentablemente el papá fue declarado muerto presunto. Y esa mamá va feliz de la vida a salir a pasear ya mucho tiempo después, pero antes de los 18 años con su hijo. Y resulta que en migración le dice autorización del papá porque su niño tiene 15 años. Ah, no, que el papá lo declararon muerto presuntamente. ¿Qué le va a decir el funcionario? Acredítelo. Acredítelo. Yo diría que, por ser laxos, aunque a veces esos funcionarios de migración no son nada laxos, son muy drásticos, ¿cómo podríamos acreditar, Esmeralda, que tú como mamá puedes salir del país con tu hijo menor de edad sin autorización del papá porque lo declararon muerto presunto? ¿Qué le podrías tú mostrar al funcionario de migración? Tengo que, eso lo que me dio el juez, la constancia, tengo que llevarla allá para presentar esa. ¿Cómo le corregimos a ver, Santiago Andrés, cómo le corregimos a Esmeralda? Porque ella dice la constancia del juez. ¿Qué cosas del juez tendríamos que tener? ¿Perdón? ¿Ah? Es que Esmeralda tiene la idea, ¿sí? Pero dice la constancia del juez. Yo sí, pero fallo la sentencia del juez. La sentencia. Sentencia. Mira, la ley directamente no lo permite. No, cualquiera de ustedes, no solo las mamás, también los papás, que van a salir del país y la pareja, la mamá o el papá, fue declarado muerto presuntivamente, puede que el funcionario acepte la sentencia autenticada y todo lo demás. No, pero es que con la sentencia tenemos que hacer la anotación de muerte presunta. ¿Dónde registraríamos eso? Carlos Alberto, ¿dónde la registraríamos? La muerte presunta de la mamá de tu hijo. Y tú vas a salir solo del país. No te van a pedir. ¿Dónde registraría eso? Más fácil y no tener que cargar la sentencia del juez, que a veces tienen 8, 10, 20 hojas. No, registro. ¿Dónde la registrarías? Registro. ¿En el registro? registro. ¿Registro civil? ¿Cuál registro civil? ¿De tu matrimonio? Hago el registro del acta de función ante el registro civil para que se suprima la cédula de ciudadanía. Ya no, eso sí está bien, no, pero ¿dónde tú acreditas? Estás en inmigración, vas saliendo con tu niño y el funcionario te dice, no señor, acredíteme el fallecimiento de la mamá, presunto o como sea. Distinto de lo que decía Esmeralda de la sentencia. Sí, vale la sentencia, pero distinto de eso, mucho más rápido, mucho, y además que está en la ley, ¿no? Esa anotación, hágala en el registro civil de nacimiento del niño, ¿ya? Mira, mucho más, y lo que les voy a dar como ejemplo práctico se da mucho, ¿sí? Cuando por mal comportamiento del papá, y digo el papá porque los casos que he conocido siempre han sido del papá, se le quita la patria potestad a un papá en un proceso. Eso hay que anotarlo en el registro civil de nacimiento del niño, porque ahí sí que va a salir el otro papá o la otra mamá tranquilamente con su niño, y cuando el funcionario le diga, a ver, acredite, no señor, porque aquí dice que se le quitó la patria potestad, por tanto puedo salir tranquilamente del país con mi hijo o con mi hija.
Se fijan en el tema de la publicidad, de cosas que tienen que ver con qué, con la persona, publicidades, elementos que tienen que ver con la persona. Que ya el niño es mayor, acredítelo con su cédula, pero si es menor de edad, y les repito, por toda esa figura que se ha producido en el país del tráfico de personas, del robo de niños, las autoridades de migración son demasiado estrictas y creo que es conveniente, ¿sí?, para ver por qué un menor va saliendo del país y con quién va saliendo del país. Y eso de las autorizaciones, también cuidado con eso de las autorizaciones, ahora que se suprimieron por ciertas actuaciones, la autenticación notarial, el permiso de salida del país, no se suple la autenticación notarial. Cuidado con eso, por eso de como es de la prueba de la huella biométrica y todo, porque aquí somos muy inteligentes para crear, pero también a veces muy inteligentes para falsificar. Entonces aquí se falsifica absolutamente todo. Miren eso como la muerte presunta nos llevó también. Reapareció el papá o mamá que había sido declarado muerto presunto. Reapareció antes o después de los 10 años. Si su hijo todavía es menor de edad, eso sí es automático. Se recupera la patria potestad en forma automática. Entonces se fue o desapareció, lo declararon muerto presunto cuando el niño tenía 5 añitos. Y reaparece cuando tiene 10. Todavía es menor, todavía es impúber. Recupera la patria potestad en forma automática. Fíjate que hasta aquí lo único que no se ha recuperado es el matrimonio. Pero también no se recupera, si ustedes quieren, por razones jurídicas, porque la ley ha dicho que el matrimonio es un acto solemne. Y por el artículo que ustedes leían hace un minuto, y que el matrimonio termina por la muerte natural o por la muerte presunta. Pero lo demás lo va a recuperar. Para recuperar la patria potestad en cualquier tiempo, siendo el hijo todavía. Siempre aparezca dentro de los 10 años siguientes, lo recuperan el estado en que se encuentra. Por ese principio de la buena fe, de la presunción de buena fe, por ese principio absoluto de la confianza que nos tiene que inspirar, se llama confianza legítima, la confianza legítima que nos tiene que inspirar una sentencia. Entonces, si un juez que agotó los medios de prueba lo declaró muerto presunto, lo más seguro entonces que esa sentencia es cierta. Confianza legítima y la certeza, la veracidad de una sentencia nos van a permitir establecer que esa persona sí fue declarada muerta presunta con base en los elementos probatorios que había, y con base en eso, entonces ese ya no es sujeto de derecho, pero vean, más bien la problemática no va a ser en el proceso para declararlo, sino más bien la problemática va a ser si reaparece esa persona, porque piensen ustedes que ya se hizo el proceso de sucesión y se adjudicaron bien. Ustedes saben que es un bien raíz. Hay un registro público, que es el registro de la Oficina de Registro de Documentos Públicos. Entonces ya no va a figurar el muerto, va a figurar la persona a la cual se le adjudicó ese bien en el proceso de sucesión, ¿sí? Si volvió antes de los 10 años, sí, tocará hacer una modificación al folio de matrícula inmobiliaria. Mire, que ahora todo el factor probatorio es tan importante. Hace un minuto decíamos, ¿cómo probamos, cómo nos identificamos? Sí, la cédula, si voy en la calle, un policía me pide que quién soy yo, listo. Pero para cantidad de trámites siempre me voy a identificar con el registro civil, ya lo dijimos para la sucesión. Para el matrimonio les piden el registro civil, y les piden el registro civil con una vigencia relativamente breve, 90 días, ¿sí? Para una sustitución pensional, el registro civil para acreditar el parentesco, ¿sí? Para el tema de quitarle la patria potestad, otra vez el registro civil, bueno, y así, vamos viendo cómo ese atributo, esa característica que se origina con el nacimiento, ¿sí? Con el nacimiento, fundamentalmente nosotros lo vamos a acreditar es con el registro civil, porque es una característica que involucra al individuo de la especie humana, desde que nació, que lo registramos, hasta que falleció. Mucha consulta que nos ha llegado al consultorio virtual y seguramente este viernes se va a repetir mucho. Disculpe, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? En caso de que, ejemplo, una persona se desaparezca y pues ya que tenemos un contador acá y tenga obligaciones con la DIAN o tenga obligaciones con un banco,
estas obligaciones de por sí ya sean por perdidas o en su defecto las adquiere su representante legal, o qué pasaría en ese caso? Mira, la única que nunca pierde, el doctor Bedoya, ¿no es cierto?, es la DIAN y por supuesto los bancos, que son unos fascinerosos, ¿no es cierto? Mira, primero en lo práctico, ¿no? Los bancos toman todas las prevenciones del caso cuando te prestan aunque sea 5 pesos, ¿sí? Pero con la DIAN, el doctor Bedoya me complementa, yo te digo lo que pasa en los procesos de sucesión, ¿sí? El juez no puede dar por terminado el proceso de sucesión si la DIAN no le acredita que el causante, que la persona fallecida, está a paz y salvo. Y si hay alguna deuda, de esa deuda se tienen que hacer cargo los herederos. Doctor José, no sé si me complementa qué hace la DIAN en ese caso. Sí, básicamente, o sea, cuando la persona muere, para efectos tributarios no muere. O sea, sigue viviendo, sigue con su RUT y todo eso. Y de hecho, como lo dice el doctor Patricio, si se va a hacer la sucesión, digamos, en una notaría, el notario le tiene que consultar a la DIAN y le tiene que consultar también a la Secretaría de Hacienda. Supongamos que tenía los bienes acá en Bogotá o en cualquier municipio donde los tenía, si esa persona estaba a paz y salvo o no. Si no debía nada, si ellos dicen, no, me debía algo de impuesto predial o revisamos y la persona no presentó las declaraciones de renta de los últimos 3 años, le solicita, digamos, en este caso al notario que por favor no puede emitir el paz y salvo y que si tiene algunos dineros como tales esa persona que falleció, de ahí los retenga para que pague primero los impuestos que debe la persona. Entonces ahí es lo que se hace, son unas declaraciones de renta de los años que no la presentó y del año vigente. Eso es una declaración que se llama sucesión ilíquida. Y ahí a un albacea es una persona que represente para efectos de firmar las declaraciones y todo eso a la persona fallecida. Sí, eso es, gracias doctor José, claro, es que he visto procesos de sucesión en juzgado, ¿no? Que quedan congelados varios meses, sí, porque la DIAN, si no da el visto bueno, ustedes como jueces no pueden seguir adelante con el trámite de la sucesión, sino que eso es causal de mala conducta, pierden la chanfa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra cosa, para complementar lo que decía José, es esto, en la sucesión, hay un artículo del Código Civil, yo siempre decía que el Código Civil previó casi todo, concretamente el artículo 1016, que se llama los pasivos de la sucesión. ¿Cómo decían los romanos? Primero el deber y después bueno, algo así, que primero había que cumplir, primero el deber, después la devoción. Claro, ese artículo 1016 dice que hay que pagar ya, digámoslo así, pagar antes de seguir con la sucesión, o bien en el inventario decir, mire, aquí hay un pasivo. ¿Sí? Ese artículo 1016 no lo vamos a leer entero porque es muy largo. Doctor Patricio, mil disculpas. Doctor Patricio, mil disculpas, me voy a retirar por temas laborales. Me voy a retirar de la sesión, le pido una disculpa. Que tengan un feliz día, bueno. Qué pena con Javier, sí. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Está muy bien. Okay. Pero antes de retirarme, yo debo hacer lo mismo, doctor Patricio, qué pena con usted. Considero pertinente y oportuno si podemos cuadrar un horario. Es que sí, claro. A mí me estoy completamente de acuerdo. Sí, en este caso hasta las 9 de la mañana, ya que digamos, en mi caso yo también tengo que ir a laborar. Entonces, pues me parece que los temas que estamos tocando sí son de suma importancia y ausentarse uno así, pues después quedamos, por lo menos yo quedo con el vacío y si podemos fijar un horario. Claro. Mira, espérate, escúchame, John, que te interrumpa. Sí, yo preferiría que ustedes se pongan de acuerdo. Yo igual todo este lapso estoy trabajando en forma virtual o en mi casa o en mi oficina. En todas estas 2 semanas me tocó Teusaquillo, estoy encerrado en casa. Es decir, yo no tengo problema para partir este horario que es muy duro, de 6 a 10 de la mañana. Ya ven ustedes como la garganta me está diciendo que no más. Pero yo prefiero que ustedes se pongan de acuerdo antes de la próxima clase y veamos cómo fraccionar esto, es decir, dónde o cómo rellenamos el espacio que los que se tienen que retirar a esta hora lo podemos complementar, ¿sí? Me gustaría mucho eso, ¿sí? Y yo quedo pendiente que el monitor
del curso me lo diga más tarde o antes del otro martes, ¿sí? ¿Ok? Ya para complementar esta duda, les estaba diciendo que la ley ha previsto que hay que pagar antes de hacer la partición. Ese artículo 10.16 dice, tiene varios numerales, pero en un numeral tercero dice, los impuestos fiscales, etcétera, etcétera, que graven a la masa herencial. Es decir, primero hay que inventariar eso. Es que si se le debe a la DIAN tanto o se le debe a la Tesorería Distrital tanta plata, y por supuesto, en la sucesión se hacen unas publicaciones, mira, nadie las lee, pero es bueno tener en cuenta que también se pueden hacer parte de la sucesión los acreedores. Entonces, tenga la seguridad que el banco va a llegar corriendo. La persona fallecida me había firmado un pagaré por 10 millones y se murió. Yo llego con mi pagaré, yo no soy pariente, pero yo llego con mi pagaré a la sucesión. ¿Para qué? Para cuando se haga la sucesión, a algún heredero con cargo, cuidado, con cargo a los bienes de la herencia me pague. Con cargo a los bienes de la herencia de pague. Esa es la providencia que toman los bancos, de asegurarse que la persona tiene patrimonio para responder. Si a mí el causante me firmó un pagaré por 10 millones y resulta que no tenía un peso, yo cometí el error de no averiguar la solvencia. De eso los bancos le exigen codeudor y 20.000 cosas, de modo que igual alguien va a responder.